Son 7 de la mañana con 14, portada de Libero que dirige mi chochera, mi causa, mi adú, Carlitos Salinas. Aquí estoy. Bombardero se siente en forma y este jueves debuta en la Euroliga. O sea, quiere que lo convoquen, Pizarro. ¿Les parece a usted que debe ser convocado Pizarro para el partido del repechaje? ¿Les parece pertinente convocar a Pizarro? Suma si quiera discutirlo. ¿Estoy equivocado? ¿No estoy equivocado? A mí me parece que es impertinente poner eso pues en el tapete, pero es vendedor porque Pizarro pues ya genera polémica. ¿Usted cree que tendría que ser Pizarro convocado para el partido contra Nueva Zelanda? 7 de la mañana con 15, 251 94 22. Pizarro debe ser convocado otra vez a la selección para el repechaje. ¿Usted considera que es eso pertinente? 251 94 22. Que llamen los Pizarro lovers, que llamen los Pizarro haters. 467 44 99. Aló, buenos días. Sí, señor, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Le habla Flores Chilarro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuénteme. Mire, el tema de Pizarro está de más, señor Filibater. Sería el colmo que una tortuga convoquen a la selección. Que saquen a un muchacho que está saliendo, todos estos muchachos están saliendo para adelante con su esfuerzo y venga un comodín y lo acomoden en esta selección. Eso está de más, señor. No, o sea, no tiene ni pie ni cabeza eso. O sea, sería injusto para los muchachos que están luchando para sacar adelante esta selección. Eso es todo, señor Filibater. Gracias. 7 de la mañana con 16, 467 44 99. A los buenos días. Escriba usted su opinión en el @exitosape, @exitosape o en el Facebook de Exitosa Noticias. Pizarro mueve sus hilos, quiere regresar a la selección. ¿Qué opina usted? 7 y 16, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Desde Tacna, con Enrique Eras. ¿Qué tal, hombre? Un gusto. Gracias, Tacna, por estar ahí. Lo escuchamos. Sí, definitivamente ya Pizarro cumplió su época, tuvo la oportunidad de ir a un mundial y no creo que ya no. Ya. Pero ni siquiera como suplente, por su experiencia. Yo creo que de repente puede ir a visitarlos a los muchachos y transmitirles algo de su conocimiento, pero nada más, ¿no? Ya. Muy amable, un gran saludo para Tacna, que nos escucha en los 98.1 de la FM. Aló, buenos días, son 7 y 17. Pizarro mueve sus hilos para volver a ser convocado. ¿Sumaría convocarlo para el repechaje a Claudio Pizarro? 7 y 17. Aló. Aló, buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con Ricardo, señor, de Chiclayo. Chiclayo, gracias, Chiclayo, por estar ahí en los 106.9. Ricardo, lo escuchamos. Mire, yo pienso que ahorita ya se está hablando de más, ya si todavía no se clasifica al mundial, señor, eso de que Pizarro, que si no, que sí, si todavía no nos clasificamos. No, pero para el partido de Nueva Zelanda. Con Nueva Zelanda, no, o sea, no es porque Pizarro sea un mal jugador, ¿no? No, que Pizarro ya tiene sus 39 años, creo, ¿no? Y allá en su equipo lo están haciendo jugar, pues, unos no le están jugando ni medio tiempo, ¿no? O sea, no creo que está en las situaciones ahorita para jugar esos partidos, ¿no? Físicamente, pienso yo, después de estarlo desacreditando, que por aquí, que fue un mal jugador, que no metió goles, que por aquí eso ya está de más, ¿no? Un buen jugador puede jugar mal, puede jugar bien durante un partido, a veces por hacer bien las cosas, a veces le salen mal a los jugadores, son humanos, se equivocan. Eso de estarlo criticando, que por aquí, que por allá, eso ya no me parece correcto, señor. Ok, muy amable. Gracias, Chiclayo, por estar ahí. 7 de la mañana con 18. Pizarro debe ser convocado para el repechaje. Es la pregunta de Exitosa en el Facebook de Exitosa Noticias. Ya viene Judy, ya viene el Tigrillo a las 7 de la mañana con 45. Una llamadita previa a la pausa, una previa. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Llamo para comentar. Por favor, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo está Philly? Habla Roberto de Lince. ¿Qué tal, Robertito? Te escuchamos. Pizarro, número 1, es hay jugadores de equipo y de selección. En el Bayern, en Alemania, habrá hecho un
como habrá brillado en Inglaterra, no pasó nada, y en la selección peor todavía. Le ha pesado como a muchos jugadores la camiseta de la selección, y dos es indisciplinado, completo. Decía acá cuando venía, no concentramos, y el entrenador le hacía caso. No sirve. Yo soy de la Alianza y lo lamento que haya salido de la Alianza Lima. Eso es todo, muy amable. Muy amable, 7:19, pausa, regresamos. Los partidos hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlos. El simple hecho de pretender convocar para la selección a un jugador, quien sea Quique, que no ha estado jugando. No, Pizarro no ha estado jugando. Olvídate que sea Pizarro, ¿ya? El que tú quieras. A cualquier jugador que no ha estado jugando, que recién va a comenzar a jugar, eso ya es irresponsable. Eso implica que estás subestimando al rival. Que tú crees que en 2-3 semanas cualquier jugador vuelve a jugar y ya puede jugar contra. Es parte de la sobreestimación de nuestras posibilidades y la subestimación de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, hermano, sin saber leer y escribir, te tira 2 pelotazos arriba, te mete 2 goles, hermano, y vente acá a tratar de meterle 3 goles a Nueva Zelanda. Que Nueva Zelanda te gane 1-0, hermano. ¿Ya? Porque te puede pasar. Perú es Perú. Perú con las justas, con Bolivia. Bolivia falla un gol en el último minuto bajo el arco. Perú en Buenos Aires se ajustó en tremendo partido contra Argentina. Hemos visto todos el partido. ¿Ya? Y Perú con Colombia ya nos hemos agotado de decir el tema. Pegado con baba. Y para colmo estamos ahí porque nos han regalado puntos. Así a la gente le duela. Entonces, el hecho de siquiera sugerir convocar a la selección a un tipo que no ha estado jugando ya muestra que nos estamos creyendo la divina pomada. ¿Ustedes creen que en Australia, en Nueva Zelanda, van a convocar a un patita que no juega para jugar contra Perú? Mucho cuidado, no al triunfalismo. No porque me dice un pata, no, que la bruja de Bailey en Miami ha dicho que nos pueden ganar. No, esto no se trata de brujería ni de superchería. Quique, se trata de sentido común. ¿En qué parte me estoy equivocando? Bueno, Pizarro no ha sumado jamás en la selección, ni en los buenos momentos ni en los malos momentos. Y ahora que no está jugando, pues menos que nunca, ¿no es cierto? No debería decir. No creo que quiebren esa voluntad de Gareca. No porque sea Pizarro, digo. No porque sea Pizarro. Cualquier jugador, porque Cueva lo menciona. Ahora Pizarro lo quiere y comienza la campañita. A la selección contra Nueva Zelanda no puede ir ningún jugador que no ha estado jugando, pues. Porque el partido contra Nueva Zelanda está a la vuelta de la esquina. Todo es puro sentido común. 7:23, ¿qué opina usted? Y tuitee en el @exitosape, en el Facebook de Exitosa Noticias. Buenos días, ya viene Judy, ya viene el Tigrillo. Hola, buenos días. Te saluda José Medina de Interior Cañete. ¿Qué tal, José? Un gran saludo a Cañete, que nos escuche en los 99.9. Te escuchamos, hermano. Bueno, mi opinión sobre Claudio Pizarro, ya cumplió una época de que el jugador, no dio al 100% a la selección y, hoy en día esta selección de poco ha ido creciendo y hay que darle toda la confianza, como todos los peruanos, estamos todos orgullosos de tener jugadores, no de gran clase, pero de mucha garra que ponen en la cancha, ¿no? Correcto, un gran saludo, son 7 de la mañana con 24, buenos días en el 251-94-22, somos Exitosa, la radio, el Perú en Lima, 95.5 de la FM, si tú estás en Huancavelica, que los 91.5 nos puedes llamar. Si tú estás en Azángaro, los 101.5 de la FM, nos puedes llamar. Si tú eres arequipeño y nos escuchas en los 104.9, estamos esperando tu llamada. Lo propio pasa con la gente de Moyobamba en los 98.1. Buenos días. Aló. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Aló. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Lo escuchamos? Aló, Philly. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está hablando de Ica. ¿Qué tal, hermano? Un gran saludo a los iqueños. Lo siguiente, Claudio Pizarro no tiene cabida en la selección. Culpa de esto lo tiene Cueva. Va a decepcionar totalmente Cueva al querer presionar y que Pizarro está en la selección. Mira, hay que ser realistas, no hay que ser triunfalistas. La selección debe vivir la realidad, no vivir fantasías. Como tú dices, no le hemos ganado, Nueva Zelanda nos hace 1-2, nos fregamos.
y eso no es ser antiperuano, sino realista. Si estamos haciendo así, creo que quien debería ser un mejor convocado sería Benavente, un chico que cuando viene por la selección deja todo por nuestra selección. Correcto, pero hermano Iqueño, y la prensa tiene culpa de esto. Pero espérate, pero como tú dices, Cueva no puede porque a salir a Pizarro decir le eso. reventan un montón, dime. Espérate, hermano, ¿quién es el jefe de Cueva? ¿No es acaso el jefe de Cueva el señor Gareca? O sea, ¿le parece a usted bien, hermano de Ica, que Cueva públicamente le diga a Gareca o le sugiera a Gareca lo que tiene que hacer, Quique? Está mal, pues, Cueva. ¿No es cierto? Los jugadores, y menos a estas alturas, están para sugerir convocatoria. ¿Cómo se sentiría el compañero de Cueva? Olvídate que sea Pizarro, reitero, para no... él dice, sugiero a tal y saca a un compañero de él. Porque para que entre uno tiene que salir otro, ¿no es cierto? ¿Le gustaría eso? No, pues. 7:26, 251-9422. Buenos días. Aló. Buenos días, amigo Filipe. Te habla Andrés desde Paita. ¿Qué tal, Andrés? Un gran saludo a toda la gente de Paita que nos escucha en los 89.3. Andrés, hable un poquito más fuerte, lo escuchamos. Ya, acá estamos pues al tanto también con la selección. Yo quería decirle a Cueva, o sea, Cueva también está un poco triunfalista ya. Ya todavía no han ganado la clasificación, ya están que escogen a la gente que quiere ir al Mundial. Y ahora, mucho menos a Pizarro. Cueva dice que ha hecho los méritos suficientes para estar en el Mundial. Pero 13 años creo con la selección y 6 goles, ¿es un mérito suficiente? Eso está mal, pues, ¿no? Ahí, por decir, el Oreja entonces, tiene poco tiempo, ya tiene 6 goles. Entonces, realmente no ha hecho los méritos suficientes para estar en la selección Pizarro. Correcto, muy amable. Son 7:27 A lo buenos días. Buenos días, Fili. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Desde Puerto de Hilo, el mejor puerto de Perú, Fili. Gracias, hermano. Hasta los pelícanos escuchan los 92.9 de la FM en Hilo. ¿Cómo estás? Sí, yo opino sobre Pizarro, creo que ya pasó su momento, que ya lo justo, ya el hombre ya creo que ya también ya con una edad arriba y ya, pues ya pasó ya. Ahí están los muchachos ya, la nueva generación que están jugando, están logrando algo con su logro mismo, pero tampoco hay que subirlo ahorita a la nube, hay que tratarlo como reyes, como a veces la prensa lo hace, eso a veces lo malogra. Muchos elogiamos que ya estamos en el Mundial y todo. No, los muchachos no es por hablar más. Ahora en Argentina que ha jugado, no ha jugado como un juego que ha podido jugar acá con Colombia. Con Colombia, pucha, que ha jugado pésimo, bajo. Pero ¿qué pasó? La prensa cómo lo elogió bastante, que fueron a sus colegios, a sus casas. No, pero tampoco. Correcto, muy amable. 7:29, es que ahí está, pues, con las encuestitis. Eso es una mecánica, ¿no? Yo te pregunto, Quique, ¿tendría 98% de aprobación el desempeño del señor Gareca si Chile no hubiera reclamado los puntos y Perú quedaba eliminado abajo de Paraguay? ¿Tendría 98%? Ni hablar, porque no hubiéramos peleado la clasificación. Seguramente Perú no hubiera tenido ese estado anímico para afrontar ese partido ante esta selección ecuatoriana, en la cual ganó Perú. No hubiera tenido esa inflada que le dio finalmente inflada anímica, que es el reclamo, ¿no? Que es plausible, pero la vía de los hechos. No creo. Al final del día, quítale los puntos. Gareca tendría 98%. No, Gareca se equivocó bastante y mucho en el inicio de la eliminatoria. Entonces, sentido común. El jugador le va a tener que decir al técnico que ya se ha equivocado en varias convocatorias, que ya se ha equivocado en varios planteamientos de partido. ¿No es cierto? Va a salir Cueva a sugerir que convoquen a un pata que ha estado 4 eliminatorias y ha metido 6 goles, que además no juega. Está equivocado, pues, el señor Cueva, pues, hermano. A Cueva le tendría que Gareca meter su tate quieto y decirle, oye, ustedes no tienen por qué hablar de mi trabajo. Así de sencillo. Punto. 7:30. Pausa, regresamos. Viene Judy con sus opiniones en el @exitosapl, en el Facebook de Exitosa Noticias. Ya viene el Tigrillo. Son 7:30. Somos Exitosa, la radio de Guacho, los 90.9 de la FM. Muy buenos días, Yurimaguas, en los 90.1 de la FM. Son 9:30 de la mañana en Puerto Maldonado, que nos escuchen los 102.7 de la FM y en Lima, por supuesto, somos
la radio que está en los 95.5 de la FM. Viene la licenciada Judy con lo que usted, licenciado, dice en el @exitosaP. Son 7 de la mañana con 34. ¿Qué opina usted sobre la intención de Pizarro de regresar a la selección, de Cueva que lo sugiere, volver a llevarlo para el partido con Nueva Zelanda, que juegue el repechaje Pizarro? ¿Qué opina usted? Está en la portada del Libero, ¿no? Bombardero se siente en forma, debuta en la Euroliga con el Colonia, pide que lo lleven a Nueva Zelanda. Una llamadita y venimos con Judicita. Aló, buenos días. Aló, Filipe. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? Con Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanca? ¿Cómo estás? Bien, mira, para mí el único irreemplazable ahí, así con muletas lo llevo, es a Paolo Guerrero. Es el único que se ha ganado el ir al repechaje, al mundial. El resto está supeditado a cómo juegue. Para mí es claro. Y Claudio Pizarro, la verdad que es un jugador de club, demostrado a través de los años, y yo creo que los mejores deben ir al mundial. Más de ellos. Y si Cueva está hablando así, la verdad que debería medirse, porque él también está en riesgo de no ir, porque si está jugando como el último partido, la verdad que yo no lo llevo. Correcto, son 7 de la mañana con 35. Judicita, cuéntamelo todo. ¿Qué opina la gente en el @exitosaP y en el Facebook de Exitosa Noticias? 7 de la mañana con 35. Pizarro debe ser convocado para el repechaje. ¿Qué nos dicen nuestros seguidores en Twitter, Philip? ¿Qué opina? A ver, Meche Orellana nos dice para nada, ni para la barra. Opina César Vargas, nos dice es suficiente con tolerar la presencia tóxica de Farfán. Pizarro nunca apareció cuando lo necesitábamos, nos dice, y ahora su presencia rompería el grupo. Por otro lado, Eduardo García nos dice, independientemente de nombre, tienen que ir los mejores en este momento. Cuidar la logística es clave. Repechaje no se juega, se gana, menciona. Por otro lado, ¿qué opina John Albrecht? Nos dice, tuvo 4 eliminatorias para rajarse y llevarnos al Mundial. Y ahora quiere acomodarse a un grupo que se rajó sin él. Zafa nomás, nos dice John. Por otro lado, Elizabeth nos dice, jamás, nunca hizo nada por la selección. Ricardo opina, para que cree argollitas, aquí vino a eso y a cuidarse las piernas. Que vayan, ganen o sean goleados los que se ganaron el derecho. Señala. Carlos nos dice, qué pérdida de tiempo hablar de Pizarro. Todos sabemos que ya no está para la selección. Jorge nos dice, no, porque merecen ir los que la sudaron. Creo que las veces que tuvo la oportunidad más se dedicó a juergas y a niñerías. César Rodríguez nos dice, mucho espacio, dice, para desperdiciar en un tema que ya está cerrado. Hay otras cosas más importantes. Dice César Rodríguez, no está de acuerdo que hablemos ya de Pizarro. Por otro lado, Juan Carlos Condori nos dice, no, rompe la unidad de la selección nacional. Estos son los comentarios en Twitter. Vamos a revisar los comentarios del Facebook. Elvis Eloy nos dice, Claudio ya tuvo la oportunidad de jugar por el Perú, pero no la supo aprovechar. Perú salió adelante con la nueva generación gracias a Gareca, menciona. Héctor Raúl Guapaya nos dice, no sabía que también se convocan utileros, dice, para la selección. Por otro lado, o contrátelo bajo el sistema CAS y listo, dice Héctor. Por otro lado, Diego Luján nos dice que para nada, no es el momento de cambios, debemos jugar con los que vienen haciéndolo, dejemos de lado el nombre Pizarro y pongamos en la situación de los jóvenes, dice, que están en la selección peruana en estos momentos. Bautista Herrera nos dice, yo creo que sí, él aportó mucho para el fútbol peruano en general. Quizás no hizo lo suyo cuando tuvo la oportunidad, pero si alguien hay que agradecer que al menos reconozcan un poquito el fútbol peruano, es su actuación en Alemania y los logros que ha tenido en su carrera. Mike Mogollón nos dice, convocado para que vaya, dice, a sacar su boleto al estadio para que vea el Mundial sentado en la tribuna. Y Merck nos dice, tanto egoísmo, no se puede pretender cumplirle el sueño de ir al Mundial a un jugador que no rindió en la selección en vez de cumplir el sueño de 30 millones de peruanos. Son los comentarios en Facebook y en Twitter y todos pues coinciden en que Pizarro no debería ser convocado. 7 de la mañana con 38, nos puede llamar algún Pizarro lover. ¿Tú qué opinión tienes? No me has dado tu opinión, Judicita. Mucho jijiji, mucho jajaja, pero ¿tú quieres que Pizarro regrese o no quieres que Pizarro regrese? ¿Te parece oportuno? ¿Te parece descabellado? ¿Cómo es la nuez tú que eres Pizarro lover?
yo no soy Pizarro lover, no tengo nada en contra de Pizarro. Yo recién estoy viviendo las eliminatorias, bueno, ya en estas ya las clasificatorias. Me gusta este equipo, me gusta también el desenvolvimiento de Guerrero, de Corso, de Hurtado, que estoy conociendo recién. Me estás milongueando, me estás subiendo a la hamaca, me estás subiendo a la balanza. ¿Está bien, está mal, está regular? ¿Lo tienen que llevar sí o no? No. Ya está, comienza por eso. ¿Hacías el autoexamen ayer? Es que me dice soy Pizarro lover, entonces tengo que explicarme que yo no soy Pizarro lover. Pero disculpa. Porque de frente me asignas ahí un título, una etiqueta y no soy Pizarro lover. Pareces el lawyer, hermano, y le da mucha vuelta. No me digas Pizarro lover, entonces pues. Ya, ok. Licenciada. ¿Hacías el autoexamen ayer? No. Callajo mía. 7 de la mañana con 39. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Que habla César Sánchezola, te estoy llamando de Australia. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andas? ¿Qué horas son en Australia? Son las 10:30 de la noche. Ah, su madre. Apúrate que te tienes que ir a dormir, hermano. 7:40 acá en Lima. Apúrate, cuéntame. Estoy saliendo de trabajar. No, te llamo para decirte que las entradas se acabaron en 5 minutos, men, y van a haber como 5.000 peruanos en las tribunas. Ya compré mi pasaje para Nueva Zelanda también. Ya, ¿y tú quieres que lleven a Pizarro o no? No, yo sí y no. No porque ya pasó su época y sí por un premio a una carrera de un buen futbolista, ¿no? Aunque con la selección no funcionó. Ya. Está bien, hermano. Cuéntame, ¿a qué distancia está en avión Australia de Nueva Zelanda? Tú estás en Melbourne, estás en Sydney, estás en Canberra. ¿En dónde es exactamente donde me llamas? Yo estoy donde viven los famosos, en la Costa de Oro, en la Gold Coast, en Brisbane. Ya, en Brisbane. ¿Y cómo haces para irte? ¿Qué ¿Te tomas una combi, vas nadando, vas en canoa? No, te vas en un tuk-tuk, no, te vas en un avión, se demoran 3 horas y hay 3 horas de diferencia de Australia a Nueva Zelanda. 3 horas, o sea, de Brisbane te vas a... O sea, si acá son las 10:30 de la noche, allá son las 1 de la mañana de el miércoles. Ya, ok, compadre. Y te vas con una serie de peruanos allá. Una manchaza de cine, de Brisbane, hay una gente de acá nos estamos viendo. Sí, nos vamos una gente acá y la gente está como loca. ¿Y tú de qué barrio eres acá en Lima? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Chacaría del Estanque, men. Ya, eres de Chacaría del Estanque. ¿Qué calle? Ahí de Montumbroso. Ah, de Montumbroso por el Santa María y por la casa de los Núñez, de los Allen, hay toda esa gentita. Escúchame. Claro, por la Rizopatrón, ahí por los Díaz Portugal, esa gente. Claro, por la calle esa donde ponen las navidades, toda la cosa la ponen bien bonita porque se dibujan toda la calle, la gente se pasea con los nacimientos iluminados. ¿Y tú qué haces en Brisbane, hermano? Yo soy restaurant manager o como le llames a business development manager de restaurantes. Ya, hermano. ¿Y el restaurante comida peruana estás allá o qué? No, aunque no lo creas, soy el business development manager de un restaurante venezolano, aunque no lo creas, las arepas están como locas acá. Ah, sí, mira, ve. Y cuéntame, ¿cuántos peruanos tú paras con peruanos? ¿Escuchas música peruana? ¿Escuchas Exitosa? ¿Cómo es un día de la vida de un peruano ahí en Brisbane? Yo no me junto con muchos peruanos, pero tengo un par de amigos peruanos, uno uruguayo. Los peruanos están un poco dispersados, los que más están juntos son los colombianos y los chilenos, aunque no lo creas, hermano, tú que los odias, paran juntos. No, yo no los odio, los trato como se merecen, hermano. Así de sencillo. Puta, qué mal. Hermano, o en Australia los quieren a los chilenos. Nadie los quiere. Entonces, pues hermano, no es que yo los odie, no los quiere nadie, es otra cosa. Pero sigamos en lo mismo. Entonces, el día del partido de Perú, tú ya te compraste tu entrada. ¿A ti te piden visa para entrar a Nueva Zelanda también? No, los australianos tienen convenio con Nueva Zelanda. O sea, tú entras nomás, los neozelandeses y los australianos entran normal, no hay problema. ¿Ah, qué? ¿Pero tú ya tienes pasaporte australiano? ¿Cómo es la vaina? Claro, sí, yo tengo pasaporte australiano, pero yo voy a Perú todos los años. O sea, yo voy a Perú, fui el año pasado, es increíble. La diferencia de vuelos de Lima a Australia son entre 23 y 28 horas. Ah, su madre. Oye, cuéntame una cosa. Cuando te quieres empujar un ají de gallina, un lomo saltado, quieres comer tu salsita de cebolla, ¿qué haces ahí en Brisbane? Tu jato te lo cocinas tú, ¿no? Pero lo que pasa es que los limones son de la tamaño de las naranjas y cada limón te vale $1, $1.50. Ya, pero no es lo mismo con tu limón de acá. No, imposible, no, te sale un poquito dulce, pero sí, al final el paladar se acostumbra, pero cuando viajas a Perú, ahí te das cuenta, ves que no, todo cambia, ¿no?
Está bien, compadre. ¿Y acá en el Perú, hincha, de qué equipo eres? Puta, desde que era chiquitito yo soy de la U, men, de la U. Yo soy fanático, yo lloro todo, men. Yo salto, lloro. Loco por el fútbol, al estadio, todo. Se nota que eres una buena persona, hermano. Se nota que es un gran... Puta, yo jugaba en la Liga de Barranco también, he jugado fútbol acá también en Australia. Como tú dices, sí, tú no, acá como tú dices, no es que saben leer y escribir. Acá todos, imagínate que son como cosos, pero de 1,90 m, o sea, más afanosos. Te lo llevas y te cae el segundo. Y cuéntame, si tú fueras Gareca te esté escuchando, ¿tú más o menos sabes cómo juegan los Nueva Zelanda? ¿Los has visto jugar a los neozelandeses? No, pero sí a los australianos se tienen el mismo juego. Ellos revientan las pelotas, buscan a la paraguaya, segundo palo, así juegan ellos. Tiran la pelota, buscan a su centro forward y corren y marcan y no dan ninguna pelota por perdida. Ok, así compadre, entonces hay que tener cuidado con esos grandotes. Hay que tener cuidado, claro, y eso no te respiran en la espalda, o sea, no dan, imagínate todos como en la selección, como corsos de 1,90 m, así. Más claro el agua. Un gran saludo, hermano, de Brisbane, desde Brisbane, Australia, reportó para Exitosa. Ya sabemos hasta dónde lo hemos saltado en Brisbane. Vámonos a la pausa y venimos con el Tigrillo Navarro, que está feliz con el ranking FIFA. El Tigrillo será un pizarro lover, un pizarro hater. ¿Qué va a decir el Tigrillo? Hay un dato para añadir a esta conversación futbolística, mi querido Philip. ¿Sabes que los derechos de transmisión del partido solo los tiene una cadena de cable, nada más? No se va a transmitir en la señal abierta hasta el momento. ¿A Canal 9 no lo pasa? No. Hasta el momento los derechos de transmisión del partido de ida solo los tiene DirecTV. Se supone que están negociando como... ¿De ida? De ida. Solamente tiene... ¿tampoco Cable Mágico? Tampoco, no tiene ni Movistar ni ATV y están en esa negociación. Así que los peruanos vamos a estar más en vilo que nunca. Si es que vamos a... Pero si tienes DirecTV no hay ningún problema. Hay que tener DirecTV, pero todos como locos ahorita DirecTV. Está bien, pues si tú fueras dueño de DirecTV, ¿qué haces? El que quiere ver el partido de Perú, que sea socio de DirecTV, no se lo vea a nadie. Le alcanzará el tiempo para afiliar a todos los que querrán ver el partido, que calculo deben ser bastantes personas. Exitosa está en DirecTV 6.1, me parece. Sí. Entonces lo que tiene que hacer el dueño de DirecTV es sencillísimo, hermano. Que el partido lo transmite Exitosa. Por DirecTV. Pues bueno, era un dato que quería... O sea, si Lalo Capuñay en este momento no está en la puerta Exitosa, ya está choteado. Yo su viejo hijino le digo, ¿sabes qué, Lalo? Ha sido un gusto conocerte. Chao. Ya está. Pero nada, quería acotar con eso. Solo DirecTV. Acotar. O sea, te estás poniendo panudo. O sea, Ángel Delgado te ha dicho la palabra acotar y tú ya acotas. O sea, yo te acoto que son 7:46. Vamos, corte. El Tigrillo está esperando. Todo el Perú está esperando. ¿Qué va a decir el Tigrillo? 7:47, pausa, regresamos. Ocho de la mañana con 9. 8 de la mañana con 9. A ver. Debería haber causado indignación general, estupor, la liberación de Marta Huatay. Bueno, era obvio, la han liberado de noche. Pocas personas realmente saben el daño que hizo esta señora Marta Huatay al Perú. Evidentemente hay cosas que le interesan más a la gente ahorita, como el tema de la selección, como el tema de la farándula. Es un drama, pero esa es la realidad. Dentro de las múltiples cosas que ha preocupado es que esta señora va a salir a ejercer su profesión, a ser abogada. Y a todo el mundo ha preocupado, a los que estamos enterados del tema, del daño que puede seguir haciendo esta persona de 74 años con su veneno, que es la ideología maoísta, la ideología terrorista de Sendero Luminoso. Y se ha hablado de que la señora está al día en sus cotizaciones del Colegio de Abogados de Lima y puede ejercer. Vamos a hablar en unos minutos con el doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima, y yo me pregunto, ¿es ético que esa señora ejerza? Esa señora, porque paga, puede argumentar, hacer apología del terrorismo mañana y defender a Abimael Guzmán como un preso político. ¿Eso es ético? Digo, el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima no le tendría que quitar a ella el título profesional o impedirle que ejerza. Porque con esto no estoy diciendo que puede tener o no derecho a defensa a Abimael Guzmán. ¿Pero acaso todos los abogados de Abimael Guzmán han sido terrucos? Puede tener la ideología de Abimael Guzmán, pero de repente no ha matado a nadie. Esta señora sí.
Evidentemente Abimael Guzmán y los terroristas pueden tener abogados, eso es clarísimo. Está el más vil, hasta el diablo cuando va al Poder Judicial puede tener un abogado, que no necesariamente es diabólico, ciertamente. Pero en el caso de la gente del Movadef, que es Sendero Luminoso, ellos ofician de abogados de un tipo que es un genocida asesino. Entonces, ¿a usted qué le parece que esta señora salga a la calle y siga ejerciendo como abogada? Y tener que verle ingresando al Poder Judicial, parándose al frente de jueces, ¿no? Al frente de fiscales, dando declaraciones, escribiendo, porque eso es lo que va a pasar si esta señora se decide a ejercer su profesión, porque por algo esta señora ha estado pagando su colegiatura y está vigente. ¿Qué le parece a usted que Marta Huatay siga siendo abogada de terroristas? 467-4499. 467-4499, 251-9422. Yo creo que no debería tener derecho a ejercer la abogacía, porque esta señora hace apología al terrorismo continuamente y lo va a seguir haciendo. Esa es mi opinión. ¿Qué cosa es la muerte civil? Vamos a consultarse en unos minutos al doctor Pedro Angulo. 251-9422, 467-4499. Buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Felipe, saluda a Oscar Maraví. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, el tema que planteas, básicamente, no es solamente el terrorismo en el país. Lo que yo no termino de entender es cómo puede existir todavía en estos tiempos abogados que defiendan no solamente terroristas, sino abogados que defiendan violadores. Hace poco este tipo que maltrató a la muchacha, decir que este tipo que la jaló por la calle, decirle que no la ha agraviado, no la ha golpeado, sino simplemente la jaló. O sea, escuchar esas cosas en profesionales del derecho realmente es repudiable e indigna a la sociedad. Yo lo veo desde ese punto de vista. Mientras existan abogados que defiendan a estas lacras sociales, llámese terroristas, violadores, lo que fuera, lamentablemente este país y cualquier país civilizado que lamentablemente tenga este tipo de abogados que defiendan a esta gente, van a seguir habiendo este tipo de crímenes o este tipo de situaciones, ¿no? Correcto. Estamos con el doctor Pedro Angulo y comprenderá, doctor, que ha generado indignación el hecho que esta señora Marta Huatay pueda seguir ejerciendo la profesión de abogado. Independientemente de que la señora pague, la apología al terrorismo es algo que puede hacer un abogado. Los terroristas como Abimael Guzmán tienen derecho a la defensa, sí, pero tiene que ser un terrorista el que la defienda. Un terrorista, además, convicto y confeso, que ha purgado condena y que nunca se ha arrepentido. Entonces, ¿qué clase de código de ética puede tener el Colegio de Abogados si permite que esta señora ejerza su profesión? Doctor Angulo, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, en realidad, nosotros hemos estado viendo algunos videos de la época del terrorismo, sobre todo algunos vinculados a la responsabilidad de Marta Huatay, y realmente es espeluznante, o sea, nos deja bastante mal, nos deja un tremendo sinsabor. Sin embargo, la legalidad es así. Ella se ha mantenido pagando sus cuotas, ¿no? Esas cuotas le dan derecho, por ejemplo, al sepelio. En el momento en que ella fallezca, va a tener un lugar donde ser enterrada, va a tener un velatorio. Y la realidad es que esos derechos tampoco se pueden cercenar y desconocer. El tema no es de ahora, el tema son 25 años atrás. Cuando ella fue condenada a 25 años, una pena de 25 años era una pena larguísima. Todavía no existió lo que fue después, cuando sucesos cambiaron y se generó la pena de cadena perpetua, que luego fue rebajada a 35 años, que es la pena más grave ahora en el Perú. Pero fueron pues una época en la cual no se consideró probablemente la salida. Es más, en la misma sentencia de la Corte Suprema no se establece la inhabilitación, que la inhabilitación es una cosa que la tiene que decidir un juez. ¿Qué cosa es la inhabilitación y qué cosa es la inhabilitación y qué cosa es la muerte civil? Pues son términos que no he escuchado. ¿Qué implica eso? La inhabilitación es la imposibilidad determinada por un juez de una persona para que ejerza su profesión. Digamos, un médico, un psicólogo, un abogado que puede haber cometido un delito y que va a prisión, entonces
durante el tiempo de la prisión, generalmente como sanción accesoria a la pena privativa de la libertad, que es la principal, no va a poder ejercer. A veces esto se daba por una orden explícita del juez, pero a veces era algo material, ¿no? Un médico, pues, en el penal no va a atender, salvo absolverá consultas, hará recetas de una manera informal. A ver, vamos a ver vamos a ponernos en el caso de un biólogo que se dedique a envenenar gente y sea genocida. Vamos a ponernos en el caso de un médico que se dedique sistemáticamente a hacer abortos o matar niños. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si vamos a traslapar eso al colegio de médicos, ese médico cumple su condena por genocida, haber matado, no sé, pues 500 niños o haber envenenado a 500 personas, el biólogo, y como ha pagado su cuota en el colegio de biólogos o en el colegio de médicos, el señor sale y pone su consultorio y se dedica. ¿Dónde está el código de ética del Colegio de Abogados de Lima para con esta señora? Esta señora no es que se le va a impedir el libre ejercicio de su profesión. Es una terrorista convicta y confesa que se va a parar el día de mañana frente a un juez de los múltiples que mató ella, seguramente, a hacer apología al terrorismo. Entonces, ¿dónde está el código de ética del Colegio de Abogados que impide que una persona que se ha dedicado a hacer esto siga ejerciendo? ¿O eso no contraviene ninguna disposición del código? No, pero los casos que ha presentado usted, y yo podría añadir otros, ¿no? El caso de un profesor de educación física y que aprovecha para hacer tocamientos y violenta a niños y niñas. Correcto. O el caso de un psicólogo que se aprovecha para tener acceso carnal con su cliente. Yeah. O sea, evidentemente hace 25 años esos casos se veían más vinculados con el ejercicio de la profesión, ¿no? Definitivamente un médico abortista, ¿no? Un profesor que se aproveche en la condición de pederasta para abusar de los niños, definitivamente ahí la fijación era directa. Este se ha aprovechado de su profesión y con eso probablemente tiene una sanción de su colegio profesional, además de la penal. En el tema del terrorismo, lo principal que en esos momentos se veía era la responsabilidad como terrorista y la sanción que iba a venir. Nosotros no es que en el colegio, por ejemplo, se ignoraba, porque yo recuerdo, yo ya participaba en el Colegio de Abogados de Lima, pero los debates que habían y la pelea que se hacía era, por ejemplo, porque ellos querían que se les reconozca el estatus de prisioneros de guerra. Ellos tenían determinadas demandas que hacían dentro del colegio y eso generaban debates y peleas, pero no se pensó en el tema de una vez 25 años después que salgan, si iban a ejercer o no. Correcto, Entonces, pero por eso te digo, quedó como un eso es lo que vacío. pasó. El día de hoy, ¿usted considera ético que salga un terrorista como Marta Guatalla a ejercer su profesión libremente, éticamente? No contraviene ninguna disposición del código de... Si no es el caso, algo está fallando. Pero le ruego que me lo responda luego de la pausa. Ya, ok, 8:19. Pausa, regresamos con el doctor Pedro Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, actualmente, no porque la condenaron, la inhabilitaron o tuvo o no muerte civil, si fue bien o mal juzgada, evidentemente no tuvo cadena perpetua. Actualmente no contraviene ningún principio del código de ética un terrorista que salga a defender a terroristas con el idioma, con la metodología y con la verborragia terrorista. A ver, le voy primero a tratar, porque yo he sido fiscal y conozco lo que es el tema de las conductas de los fiscales y de los jueces por ese motivo, y después le respondo lo del abogado. A ver. Cuando un fiscal incurre en una irregularidad, ¿no? Pero paralelamente podría incurrir en un delito, por ejemplo, ¿no? Un fiscal que agarra y empieza a conversar acerca del sentido de su resolución. Él jamás debería de conversar sobre eso. Entonces, y además de repente lo hace, ¿no? Favorece a una persona indebidamente. El hecho de conversar ya implica una sanción administrativa y lo otro puede implicar un proceso penal, sobre todo, por ejemplo, si se descubriera que recibió dinero. Entonces, hay una sanción administrativa y hay una sanción penal. Pero supongamos que no tiene que ver con su función. Esto ha ocurrido en relación a jueces y fiscales, ¿no? Por ejemplo, un fiscal que en la calle de pronto tiene una pelea con su esposa y le pega.
quede así como estos maltratadores que se han visto en los últimos días, o que está en estado etílico permanentemente. En el Ministerio Público y en el Poder Judicial, para esos casos que no tienen que ver con el ejercicio de la función, se ha considerado una conducta que desmerezca el cargo sin ser delito. No es delito, ¿no? Pero desmerece el cargo. Entonces se ha generado la posibilidad de apartar de la función a personas que fuera del ejercicio profesional sí efectivamente desmerecen el cargo. Y si hubiera sido un fiscal abiertamente coimero, que lo han grabado con una coima, el pata regresa y podría volver a ser fiscal, ese fiscal podría volver a ser abogado si lo han agarrado coimeando. Un fiscal coimero, juez coimero, esto que sale en televisión. Lo meten en cana 2, 3 años. El pata sale, paga su colegio de abogados y se dedica a ser abogado normal. Como abogado podría ser si es que el colegio no procesa eso como un hecho grave, ¿no? Y a eso precisamente iba, que entre los abogados, y últimamente he estado conversando con la directora de ética, porque nosotros tenemos una oficina que se encarga de procesar las inconductas. Principalmente el origen de los colegios profesionales de abogados y el nuestro, el del Colegio de Abogados de Lima, se inspiró en el Colegio de Abogados de España, de Madrid, y se origina para defender a la profesión, pero también para mantener la ética. ¿Y eso qué quiere decir? Que el abogado tiene que defender con lealtad. El abogado no se puede torcer ante su cliente, tiene que emplear sus mejores capacidades, toda su habilidad para defender. Pero claro, en la práctica hay quienes más bien emplean sus habilidades para enriquecerse y a veces inclusive traicionando a su cliente. Eso es lo que nosotros sancionamos. Y el Tribunal de Honor es la instancia que, en todo caso, en segunda instancia y última en el Colegio de Abogados de Lima, sanciona. Él está conformado por exdecanos en número de 5. Lamentablemente hace poco fallecido el doctor Avendaño Valdés, Jorge, quien conformaba y va a tener que ser reemplazado por otro. Bueno, a lo que iba es lo siguiente. Entre los abogados no ha existido mucho la tradición, la costumbre de sancionar estas otras cosas que decía para el caso de los fiscales y jueces, significan conductas que desmerecen el ejercicio de la función. Diríamos, paralelamente, hay conductas que desmerecen, por ser esta persona abogado, el ejercicio de la abogacía. O sea, ¿existe esa posibilidad sí hoy? ¿Existe o no? No se ha dado, mire, se ha dado para el caso de Vladimiro Montesinos Torres, en función de todas las cosas que hizo. Él en su momento fue sacado del Colegio de Abogados de Lima. Yo me enteré, no sé cuáles fueron los argumentos y los fundamentos. Hay un artículo que permite tratar estas temáticas, pero digamos, es una cuestión que tendríamos que verlo. A ver, doctor, yo quiero utilizar el sentido común. Por eso con Quique, te ruego por favor, Quique, volver a leer el significado de la palabra ética, que básicamente significa portarse bien. Vamos a hablar en términos bien sencillos, como usted se lo explicaría a un niño. Hay que portarse bien. ¿Cuándo un abogado se porta bien? Cuando defiende la justicia. Eso es básicamente eso. Porque puede ser culpable, puede ser inocente su cliente, pero el abogado tiene que defender buscando la justicia. ¿Qué es lo que hizo Marta Huatay? Marta Huatay era abogada en una asociación de abogados democráticos. Ella fungía, entre comillas, de abogada. Supuestamente defendía los derechos de los atacados por el Estado opresor. Y ella supuestamente defendía a los revolucionarios y el Estado que hacía la contrarrevolución. Y ella se presentaba en calles y plazas como una abogada democrática. Así es que ella, ese era su modus vivendi, era abogada. Como por decir que mañana aparezcan terroristas en la Confederación Nacional de Derechos Humanos, estos que están. Ella se pasó de supuestamente el lado bueno al lado malo. Ella argumentaba que defendía la justicia. Después termina siendo probablemente recontra asesina, recontra terrorista y genocida. Porque poner una bomba en una esquina, como Tarata es... Entonces, ¿qué mayor agresión ética puede cometer un abogado que ella? O sea, no puede entender. Entonces usted me dice que porque la señora pagó su colegio puede volver a ejercer. Entonces, ¿cómo es posible que no haya un resorte legal para el Colegio de Abogados de Lima y cualquier colegio de abogados del Perú diga, esta persona por lo que hizo no puede jamás volver a ejercer la profesión de abogado?
Eso sí pasa con los médicos. O reitero, un médico pues que se dedica a abortar a machetazos a niños y lo graba y se lo prueban. Por si acaso, hay gente en una organización que usted debe conocer, se llama Planet Parenthood, que vende brazos, que vende cabezas de niños. Está. O sea, esas barbaridades, esas atrocidades existen. Médicos satánicos, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es posible que no haya un resorte legal para que los abogados del Perú, no solamente ustedes, digan estos abogados nunca más pueden ejercer? Claro, como digo, es algo que se debió de pensar hace 25 años, cuando ya se sabían las actividades que se dedicaban. Ahora, precisamente a raíz de los debates que se están formando, probablemente nosotros como colegio tenemos que empezar el debate y hablar acerca de una visión más amplia de la ética, que no solamente es el hecho de una defensa traicionera en relación a un cliente, sino el hecho también de otras conductas que suponen, ¿no?, lo básico que es la vida de relación de un abogado y su decisión de ser abogado en lo que implica el Estado de Derecho, la justicia, el bien, y que con ciertas actitudes se puede atacar todo eso, ¿no? Lo más sensible de la Constitución del derecho, ¿no?, que es defender principios, valores. Pero no es una cosa que nosotros vamos a poder hacerlo con retroactividad hacia atrás, porque eso se vería además como ver un caso y a partir de ese caso esa persona sancionarla. En derecho lo que se hace son normas para todos, ¿no? Nosotros decimos erga omnes, que afectan a todas las personas. Aquel que incurre en eso puede ser sancionado. Definitivamente nos deja un sinsabor. No es una situación fácil ni cómoda. A ver, entonces, usted como decano sí podría impulsar que se tome una acción. Hemos quedado de hoy día en la Junta Directiva, todos los martes tenemos Junta Directiva, analizar este tema y ver la situación de la ética, en qué medida también es afectada por delitos que son así tan graves y que generan, pues... Le digo esto con todo respeto, doctor, porque cuando usted lo han puesto en las ediciones de todos los noticieros, simplemente, como usted, obviamente en el noticiero usted no tiene 5, 6, 7, 8 minutos para explicarse, han dicho, ya, el decano del Colegio de Abogados dice que la señora puede ejercer su profesión porque ha pagado sus 19 soles. Punto. Claro. Entonces, ética, igualito pasaría, o sea, médico abortero sale, ya. O sea, usted dice, pues, psicólogo violador, violó 40 niñas, ¿no es cierto? Cumple sus 20 años y sale el psicólogo a ejercer, ¿no es cierto?, su función de psicólogo, porque el Colegio de Psicólogos pagó. Un cura viola niños, o sea, imagínese, sale el cura violador, ha violado 40 niños, convicto, confeso, sentenciado, sale y el tipo se quiere poner su hábito y la iglesia va a decir, bueno, la verdad es que ya pidió perdón y ya está. O sea, digo, hay cosas que exceden la formalidad de un pago. No, de hecho es así. Ahora, como yo decía, no se vio en su momento porque una profesión de médico, pero que se dedica al aborto, una profesión de profesor, pero que se dedica a violar niños, eso se veía más directo como el desempeño profesional. Acá esto no se vio como lo principal, se vio la acción del terrorismo, la acción ideológica, la ofensa a la vida. No se le vio el análisis de la condición del abogado y cómo esto en el accionar está trastocando y traicionando los principios, ¿no? Esa fue una situación que en su momento no se vio. 8 de la mañana con 31, ¿qué opina usted de lo que estamos conversando? Vámonos a la pausa. Un señor acaba de decir, es que caramba, si vemos abogados, como abogado del violador, abogado del tocador, o sea, el delincuente más vil tiene derecho a la defensa. El problema es que cuando defienden cosas como que viene este pata, arrastra a la niña, a la chica de Osma y el abogado sale y dice, bueno, no la quiso matar, fue un jalón. Eso antes era una faltita. O sea, por abogados como ese la gente dice, los abogados son unos malditos. ¿No es cierto? Porque hay maneras de frasear la cosa. El abogado es una persona que tiene que saber hablar, tiene que saber explicar. Hay cosas en donde no entra a tallar pues la ironía. Claro, definitivo. Por Dios, pues, ¿no? No, en realidad a veces un abogado tiene que pensar las cosas que va a decir porque definitivamente yo también escuché que decían no la está arrastrando, la está protegiendo porque dentro de la casa la va a proteger. La realidad es que eso mueve una ironía, mueve a risa
no fue una buena expresión definitivamente y lo deja mal y lamentablemente algo nos toca a nosotros, ¿no? Son 8:32, pausa, regresamos con el caso de Marta Huatay. Puede ejercer el derecho en el Perú. Vamos a hablar además de lo que es la muerte civil y le quiero preguntar al doctor Pedro Angulo, el fiscal, ¿no es cierto? En Alemania, por dar un ejemplo, el nazismo está prohibido. Prohibido. Nadie puede decir con libertad en Alemania, Heil Hitler, no puede rendir tributo a Hitler, no puede ser nacionalsocialista, ni siquiera cambiando el nombre, ¿ah? Está prohibido. ¿Por qué en el Perú no está prohibido el senderismo? En cualquiera de sus formas. Le hace CONARES UTEP, Movadep, FUDEP. Hay cosas por conversar con el decano del Colegio de Abogados de Lima. Pausa, regresamos, son 8:33. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. 8:38. ¿Qué cosa es muerte civil? Bien, la muerte civil es la decisión del Estado, convertida en ley, de que una persona no va a poder reingresar al servicio del Estado ni como funcionario ni como servidor público, en ninguna condición. Eso es una sanción que en estos momentos está establecida para quienes incurrieran en delitos de corrupción de funcionarios. Vale decir que, por ejemplo, para el caso de terroristas también podría ser establecido. ¿Por qué? Porque un cambio en el Código Penal posibilita una inhabilitación profesional, ahora sí existente, que la puede determinar el juez. Por ejemplo, esto ya es válido para el caso de los profesores. Los profesores que hubieran incurrido en terrorismo no van a poder retornar. También es válido para quienes hubieran incurrido en delitos de violación de menores, que son dos de los casos más graves que considera la ley peruana. Cuando uno... A ver, uno ve abogados en televisión de los casos más sonados, ¿no? De los casos más indignantes, que básicamente los que uno ve pues es cuando maltratan a una niña, a un niño, le pega a un anciano. Evidentemente el hombre más vil tiene derecho a la defensa. Así es. ¿Cómo es que un abogado, le pido que le explique a la gente, cómo puedes defender lo que aparentemente es indefendible? A un violador, ¿no es cierto? A un asesino en serie, a estos violadores de niños, o sea, absolutamente probados, estos que salen en televisión, que le han agarrado la grabación a este policía violando a una niña de 4 años, de 5 años. O sea, ¿qué puede argumentar un abogado en una corte de derecho que no sea antiético? ¿Cómo defender a un tipo que viola a un niño de 5 años? Un tipo que mata a un anciano, o un tipo de esto aquí que recordarás en Cajamarca, o en Cutervo, no sé dónde, un tipo que había violado a una anciana, o que violas y matas a un enfermo mental, ¿no es cierto? O un médico abortero que tiene una clínica de abortos y ya estaba absolutamente probado con las condiciones más absolutamente deleznables, se dedicaba a los abortos pues de estos asquerosos. ¿Cómo un abogado defiende eso? Ya. ¿Qué se puede defender? A veces no se defiende el fondo. La persona no va a decir mi cliente no cometió un delito. Lo que va a decir es la pena que se le va a imponer no debe ser la más elevada, sino determinada pena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a él, para que reconozca, le pegaron, ¿no? Lo torturaron. Eso es algo que habilita que se disminuya la pena. Atenuante. Exacto, o que no valga determinada prueba en su contra. ¿Para qué? Para no solamente este caso, sino para la generalidad de todos los casos. Es decir, a veces el abogado lo que defiende es un estándar, que a las personas, para que reconozcan un delito, no se les tiene que pegar. En principio, que la persona no tiene que ser quien reconozca el delito, se le tiene que probar por otros medios. Si hay un video, si hay testigos, generar la credibilidad de estos para demostrarlo. Es decir, el Estado tiene que legitimar las sanciones. Se pueden dar sanciones, pero tienen que ser legítimas. Otras cosas que no se deben hacer es también un exhibicionismo de considerarlo ya sentenciado a quien todavía no lo es. Tiene que pasar por el proceso, ¿no? Entonces, eso legitima el Estado de Derecho. Pero a usted le tiene que haber pasado, porque usted, doctor Angulo, debe tener amigos que no son abogados. Sí. Probablemente su señora no es abogado, sus hijos no son abogados, tiene compadres, sobrinos y tal, y te puede decir, tío Pedro, ¿cómo esa persona que ha salido en televisión puede defender lo indefendible? Es que... ¿Hay casos indefendibles?
Yo diría que es difícil que haya un caso indefendible. ¿Por qué? Por ejemplo, estos casos de violadores, de ancianos, de niños, a veces lo que son producto de ellos también haber sido violados. ¿Qué es lo que se puede establecer si lo que corresponde son medidas de seguridad, porque se trata de una persona ya alterada, loca, que de repente puede ir a no un penal, sino a un hospital psiquiátrico, un lugar donde lo deben de tener como un peligro también para las personas, o si efectivamente tiene que ir a un penal, ¿no? Porque esas cosas se pueden diferenciar, ¿no? Y así es, siempre puede haber algo que se requiera diferenciar para legitimar la sanción del Estado. ¿Qué opina usted del caso de Marta Guatay que pueda ejercer libremente el derecho? Bueno, le pregunto a la gente, para que vaya llamando al 251-9422, 467-4499. Y a usted le pregunto, ¿por qué no se puede prohibir la ideología senderista en el Perú como en Alemania está prohibido el nazismo? Porque acá inclusive se está hablando de la apología al terrorismo y no le dan vuelta al asunto. ¿Por qué no simplemente prohibirlo? A mí me parece un tema que efectivamente se debería discutir en el Congreso, porque yo veo que a veces algunos congresistas se preocupan de temas tan baladís. Por ejemplo, la vez pasada ingresaron en el debate de dónde debía ser la misa del Papa, cuando habían cosas tan importantes como la reforma electoral y otros temas que son candentes, que servirían para cambiar la política en el Perú. Bueno, en este tema yo recuerdo y creo que un poco de historia. Nosotros recordamos lo que fue Pol Pot, el régimen de los Khmer Rojos, que era puro terrorismo. Sabemos lo que fue Hitler, lo que fueron el Holocausto, y definitivamente cuando recordamos el día de ayer algunas acciones terroristas, eran lo más parecido a eso. Y nos dolía considerar que nosotros también hemos tenido seres humanos que han sido capaces de hacerle a otros seres humanos lo peor, ¿no? Entonces, definitivamente es una posibilidad el hecho de establecer que un grupo como Sendero Luminoso que causó eso debería de ser tratado de la misma manera que el nazismo en Alemania. Yo no le veo ningún obstáculo. Aquí lo que sucede es que siempre surgen algunos defensores y acallan los fundamentos de los que proponen, ¿no? el cambio. La realidad es que sí podría darse a nuestro parecer. 8 de la mañana con 45, el doctor Richard Aleman dice que el Colegio de Abogados de Lima y todos los otros colegios pueden expulsar a Marta Guatay. Vamos a ver qué opinan ustedes. 467-4499. Tenemos una llamadita en espera antes de la pausa. Aló, buenos días. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gustavo. Gustavo, te escuchamos. Quisiera preguntarle al decano dos cositas. Perdón, un segundito. ¿Pueden poner, por favor, el ambiental, si es mucho pedir, por favor, para que pueda escuchar? Ok, gracias. 8:45, Gustavo. Sí, mira, quería decano que supuestamente a Marta Guatay no se le puede retirar el registro de abogada. ¿En qué casos entonces, a qué abogados o por qué causales podrían retirarle el registro? Eso uno. Y dos, ¿qué le parece, por ejemplo, también la actuación no solamente de los abogados que defienden violadores o asesinos, sino también a veces algunos abogados que en medios, en programas, hacen unos escándalos que dejan la imagen del abogado por los suelos? Ok, muy buena pregunta. Sí, a ver, ¿en qué casos entonces? Si lo de Marta Guatay no es causal de expulsión, ¿entonces qué? Bien, en principio, definitivamente, como hemos referido, en un Estado de Derecho, más aún en un Estado constitucional de derecho como es el Perú, para que a una persona se le sancione y se le prive de la libertad 25 años, 30 años, se tiene que dar un proceso. Esa es la forma. No podríamos pensar, digamos, en Fuente Ovejuna y que en la calle nosotros apedreamos a una persona porque ha cometido lo más grave y lo más terrible, ¿no? En un Estado moderno, en un Estado de derecho, donde rigen las normas, donde existe la ley, lo que se tiene que dar es un proceso. La persona que hubieran cometido delitos muy graves siempre tienen el derecho a ser escuchados. El que inicialmente los escuche es un abogado.
Si tiene alguna explicación, si tiene alguna presunta justificación, se le escuchará y el abogado tomará la difícil tarea de repente de esclarecer aquello que le pueda ser favorable dentro de una situación bastante difícil. En nuestro caso, en el Colegio de Abogados de Lima, nosotros defendemos definitivamente un desempeño ético de la abogacía. Se sanciona a los que no han actuado así. En el caso de Marta Huatay, como decía, esto debió ser visto hace 25 años, pero probablemente ella ya era una persona ya madura, bastante madura, y no se consideró pues para que pasen 25 años cuál iba a ser su situación como profesional. No la habían inhabilitado y ella se ha mantenido al día en sus obligaciones en relación al colegio. Entonces ahora generar un proceso para eliminar su pertenencia al colegio tendría que ser algo que no podría ser algo que yo digo ahora lo vamos a hacer, lo podemos hacer. Eso se tendría que discutir en principio por la junta directiva. Tendríamos que examinar los estatutos, consultar al consejo de exdecanos, que son digamos los más importantes a quienes nosotros recurrimos, ¿no? Es un conjunto de quienes fueron ya antes decanos y por su experiencia, por el reconocimiento que tienen dentro de la orden, nos orientan en relación a las cosas que nosotros podemos hacer. Pero, como decía antes, el derecho no funciona para sancionar a una persona por lo que haya hecho. El derecho funciona, aunque sea una norma estatutaria del Colegio de Abogados de Lima, para sancionar conductas genéricas de cualquier persona. Los abogados de todo el Perú tendrían que impedir que alguien como Marta Huatay, que ha utilizado el derecho para defender terroristas y para terminar siendo ella terrorista, convicta y confesa, ejerza alguna vez esa profesión. Porque ha denigrado y ha escupido lo más elemental de la profesión de abogado, que es defender la justicia, los valores y el bien. Ha defendido la injusticia, el antivalor y el mal. Es algo que... Súper sencillo, ¿por qué tanta vuelta le dan? No, es que es algo que tiene que ser formalmente establecido, ¿no? Para que no parezca una arbitrariedad. No he dicho lo contrario, pero lo que tienen que hacer los abogados es darse cuenta que si bien es cierto viven en el mundo de lo formal, a la hora de la hora el fondo es más importante que la forma, especialmente en este caso. 8:49, pausa, regresamos. Ya viene Víctor Andrés García Belaúnde para hablar del tema de la ausencia de PPK en vivo e indirecto en la comisión Lavajato. ¿Basta con que ponga por escrito sus respuestas? ¿Será que tiene demasiada ropa tendida con el tema de Odebrecht, con Toledo, con Elian, con la Interoceánica, con sus asesorías y consultorías extranjeras? Pausa, regresamos. Bueno, para hablar de historia parlamentaria y de política parlamentaria hemos invitado a alguien que está acá por viejo y por diablo, que es Víctor Andrés García Belaúnde, que además que es aficionado a la historia. Entonces, ya es parte usual de las conversaciones políticas, Vitocho, el hablar de los presidentes enjuiciados y los presidentes que deben o no deben ir a la cárcel. Y de todas estas investigaciones congresales que no eran muy usuales. En toda la década del 70 no hubo parlamento, ¿no es cierto? Porque hubo un régimen dictatorial, pero en la década del 80, así nomás a Belaúnde no lo llevaban al parlamento, ni a Alan García lo llevaban al parlamento, así nomás. Y ya olvídense, Fujimori en su vida lo citaron en una comisión del parlamento. Entonces, esto es algo más o menos nuevo, de que vaya el presidente X, Y o Z para ser investigado por actos inclusive de corrupción. Hablemos de historia. ¿Qué tan normal es que un presidente vaya al Parlamento o reciba parlamentarios en su despacho para que le pregunten este tipo de cosas? Víctor Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? A ver, en primer lugar, los controles sobre los dineros del Estado son relativamente modernos. Primero que el presupuesto de la República recién empieza a funcionar a partir de Castilla en el siglo XIX. Luego la Contraloría empieza a funcionar a partir de los años 30, 33. Que se hace una Contraloría, una oficina de control para poder vigilar de cerca los dineros del Estado. Y antiguamente, además, hay que decir un poco lo que decía García Márquez en una novela que hablaba de una anécdota que era la siguiente. Decía Márquez en la novela que el alcalde de un pueblo en Colombia fue al peluquero a cortarse el pelo, y una vez que terminó de cortarse el pelo,
el peluquero le pregunta al alcalde, dígame, señor alcalde, ¿quién paga esto? ¿Usted o la municipalidad? Entonces, no había una división exacta de la función pública con la función privada, ni los fondos públicos con el fondo privado. O sea, mucha gente o muchos gobernantes en el pasado nunca hicieron la distinción y por lo tanto el dinero público era manejado por ellos como si fuese dinero propio. Y eso ha pasado, de tal manera que los controles no existían. Los controles se han ido, en todo caso, ajustando o presentando o aprobándose a partir de los años 30, 40 o 50. Correcto. Y en el caso de las acusaciones, yo no recuerdo haber, salvo el caso de Leguía, que fue una dictadura de 11 más 4, o sea, 15 años prácticamente, el caso de Leguía, donde se le acusaron muchas cosas, pero a través de un tribunal de honor, no a través de un proceso judicial normal, y que estuvo preso 1 año y pico y el resto la pasó en el Hospital Naval de Bellavista, donde falleció. Y entonces, después no ha habido nada de eso. Sin embargo, siempre ha habido corruptela. Entonces, yo diría que la primera acusación sobre corrupción que hay en el Perú en serio es contra Alan García. Porque Alan García, le guste o no a la gente, ha ido. O sea, ha ido no solamente a la megacomisión del gobierno pasado, sino ha ido a varias citaciones congresales a ese respecto. Y por otras cosas más. Entonces, te guste o no te guste, Alan García ha ido. Ahora, Toledo también fue. Por las firmas falsas. Fujimori nunca lo llevaron hasta donde yo recuerdo. Sí, no. Entonces, ahora está el tema de Ollanthumala. Ollanthumala ha ido después que ha sido presidente. Y ha ido. Entonces, como es obvio en la política y las apreciaciones políticas, uno puede tener determinados altisonancias de todo tipo. Pero eso lo saben ustedes, Víctor Andrés. O sea, tú eres un político. ¿A ti qué cosa no te habrán dicho? Si tú fueras, no sé, pues tu hermana, que es una señora, no tiene por qué tener pues la piel de chancho que tienes tú, ni tu hermano. Entonces, ¿cómo entender esto desde el punto de vista político? Ya sé que desde el punto de vista legal, PPK si quiere va y por escrito, ¿no? ¿Cómo entender esto desde el punto de vista político? Una circunstancia donde el país todos desconfiamos de todos. El mayor activo para un político ya no es ni siquiera su ideología, es su decencia. Que la gente busca un político que no le robe, ya no importa, ya. Sí. ¿Cómo entender esto de parte de PPK en estas circunstancias? No, yo creo que es un error y creo que el presidente está mal asesorado. Hay que recordar que en Estados Unidos declaró Clinton y declaró Nixon. Nixon declaró en el caso del Watergate, siendo presidente, y Clinton en el caso de Mónica Lewinsky y de la señora Jones antes también declaró, y eran presidentes. Entonces, en fin, en el Perú el presidente puede declarar. Lo que en el Perú no se puede acusar es al presidente, es otra cosa. No podemos acusarlo, pero sí podemos pedirle que declare. La acusación no se puede hacer porque hay una inmunidad y hay un mecanismo allí de protección. Pero sí podemos perfectamente bien pedirle que declare. En este caso el presidente no quiere declarar. Pero además no estamos pidiendo que declare sobre algo de ahora, no un decreto ley, un decreto legislativo, una resolución suprema, porque se fue a Puno, porque se fue al Callao. No. Estamos pidiendo que declare sobre un asunto vinculado a su actuación hace 10 años, cuando no era presidente, cuando era simplemente ministro. Entonces, no debería negarse, porque además a él, como está directamente involucrado en una firma de un contrato que ha generado una coima de $20 millones, evidentemente a quien más le interesa aclarar y declarar es a él, no es a la comisión. La comisión puede obviarlo, pero él no. ¿Cuál es el meollo del asunto? Y yo lo he dicho siempre. O sea, a Víctor Andrés García de la Bonde, yo sé a lo que se dedica. Yo sé que tú tienes tu negocio de sacos, tu negocio de alfombras. O sea, todo el mundo sabe. Alguien te dice, ¿tú eres un vende alfombras? Sí, pues vendo alfombras. ¿Tus sacos? Sí, pues. O sea, todo el mundo sabe. Desde ahí tienes plata. ¿Correcto? El abogado tal, todo el mundo sabe lo que hace. El médico tal, todo el mundo lo sabe lo que hace.
El tema es que todo el mundo en la política sabe que Pedro Pablo Kuczynski era un lobista. No se puede decir que era un empresario, no vendía alfombras como tú, no vendía sacos, que es algo muy digno. No es un tipo que tiene un restaurante, no es un tipo que tiene un hotel, no es un tipo que... No. PPK tenía en sí una empresa, que era él mismo, que se dedicaba a promover intereses particulares. De mineras, de pesqueras, de bancos. Que es legal, además. Que era legal. Ese no es el punto. Porque ser lobista no es ilegal. El problema es que PPK sí ha trabajado con Odebrecht. El problema es que PPK, mediante su socio, acá es muy sencillo, y lo voy a leer ya para que vean. Las empresas de Pedro Pablo Kuczynski en Estados Unidos y Chile recibieron transferencias de Odebrecht por $323,000 entre el 2008 y 2009. ¿Qué año era 2008-2009? ¿Quién era el presidente de la República entre el 2008 y el 2009? García, ¿no? ¿Correcto? La pregunta es entonces, ¿qué fue lo que Odebrecht le pagó a las empresas de Kuczynski en el exterior? Esos $323,000 que se las pagaron a empresas de PPK para que estructure un préstamo para que la carretera interoceánica que él tanto apuró en 18 minutos aprobó. Claro. O sea, Víctor Andrés, tú tienes tu negocio, yo te pregunto, ¿tú has sido proveedor de sacos del gobierno regional de Piura? Tú no tienes por qué saber, ¿no? Llamas a la empresa, oye, nosotros le hemos vendido sacos al gobierno regional de Piura. Entonces, la gente va a decir, claro, tu cliente, que por aquí, que te van a decir. Pero tú no puedes negarte a dar esa información, ¿me dejo entender? Sí, claro. Alfombras. Víctor Andrés vende alfombras. ¿Usted le ha vendido alfombras al Poder Judicial, sí o no? El peor enemigo de Víctor Andrés diciendo, yo la verdad no tengo idea. Levántase. ¿Le hemos vendido alfombras? ¿Hemos traído una licitación de alfombras? Sí, no, tal. ¿Sabes qué, Batters? No, yo le he vendido alfombras. ¿Cómo te vas a negar algo tan obvio? O sea, si PPK con el señor Sepúlveda ha sido estructurador de bonos, asesor, tiene que decirlo. Y Sepúlveda estuvo en la toma de mando, ¿no? En la juramentación en el estrado oficial del Congreso, ¿no? Pero ahí están las empresas de PPK. O sea, PPK tiene empresas. Señor Pedro Pablo Kuczynski, Baring Latin America Capital Corporation, Westfield Capital, the Latin America Enterprise Capital Corporation, Westfield Financial Advisors, First Capital Partners. Usted, en una comisión congresal, ¿usted es socio de estas empresas? ¿Usted ha tratado con estas empresas? ¿Usted tiene... Víctor Andrés, ¿cuántas cuentas en el extranjero tienes? ¿Me vas a decir que esa pregunta no la puedes responder? ¿Es ofensiva? Sí, yo tengo. ¿Tienes una casa acá? Sí, tengo. ¿No? Además que tampoco es ilegal. No es ilegal. Pero al negarse a responder esto, ¿no es cierto? Y el haber sido él el primer ministro, él ha sido el director de Proinversión. Entonces, ¿cuál es el objeto, te pregunto, de que él diga primero por escrito y que no lo puedes repreguntar también por escrito? Claro, lo que está buscando yo creo que al hacerlo por escrito es primero hacerlo con un abogado, ¿no? Hacerlo con un abogado, revisar bien los términos, no meter la pata, no confundir, no contradecirse y decir lo menos posible, por supuesto, ¿no? Yo lo que creo que en el fondo es lo siguiente, Víctor Andrés, y la dejo picando. Si un hijo de vecino como yo va a una comisión de Congreso y te miente, tú me puedes acusar a mí de falsedad genérica, ¿cierto? Porque yo soy un hijo de vecino, yo no represento a nadie. Pero si el presidente de la República miente, sí puede ser vacado por incapacidad moral, porque había mentido bajo juramento en una comisión del Congreso. La dejo picando. Yo creo que es en el fondo, ese es el gran temor. De no saber qué va a decir, se equivoca feo y dicen, le mentiste al Congreso. Vámonos a la pausa, regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde sobre el tema de la presencia de PPK en la Comisión La Baja. Para colmo, las oficinas de PPK estaban en el mismo edificio de Odebrecht. Él ha sido director con barata de una ONG del agua. Entonces, ese es el tema. Ese es el gran temor. Y eso, Víctor Andrés, es el grave error de la prensa en una campaña en donde la prensa se echó a PPK. Porque resulta inadmisible que a estas alturas del gobierno de PPK
toda la prensa no le quede claro si PPK ha sido lobista de Pluspetrol, de Chechín, de OHL, de Hantoil, de Odebrecht, de OAS, de COSAPI. ¿Por qué no se le quiso preguntar eso en la campaña? No estaríamos en estos problemas de ninguna manera, ¿o me equivoco? Bueno, lo que pasa es que hace muchos años en el Perú, yo diría que desde el año 39 probablemente, bueno, y después de la campaña del 56, y quizás quisieron hacer lo mismo el año 90 y no pudieron, es decir, el poder mediático unido al poder económico trataron de imponer una candidatura que no funcionó. Trataron de ayudar e imponer la candidatura de Vargas Llosa el año 90 y no pudieron. Ahora tuvieron éxito, porque la campaña evidentemente de PPK contó con un respaldo tremendo y ganó por 30.000 votos. O sea, el respaldo en este caso por 30.000 votos, si fuese pues 300 o 3 millones de repente no, pero por 30.000 votos es un respaldo que sí dio resultados. Y a los otros candidatos los han ninguneado, a nosotros, a Barnechea lo han ninguneado, le han sacado el chicharrón todos los días. Todos los días le sacaron el chicharrón para bajarlo y bajarlo y bajarlo. Entonces, y sin embargo, Kuczynski cometía algunos errores en la campaña, estos o mayores inclusive, y la noticia no duraba más de 24 horas. El problema es que PPK, que reitero, este no es un tema personal, PPK es una persona, cuando yo lo he tratado, es amable. Muy agradable, sí. Personalmente muy agradable, sí. Es educado, es culto, es súper sencillo. En tu trato, el gringo es los mismos zapatos, no es aspavientoso, sí. No se la da de sabiondo, nunca te cita. No le puedes atribuir las antipatías que le puedes atribuir, no sé, pues a Alan García o a Toledo, ¿no es cierto? Nunca yo lo he visto, pues, ni borracho, ni escandaloso, ni se le ha visto, pues, soberbio, todos los epítetos que le puedes dar a los demás. No es el caso de este señor. El problema es que él ha entrado y ha salido de la administración pública. Él en la administración pública está previo al gobierno de Velasco, director del BCR. Se va del Perú, regresa, ministro de Energía y Minas de un señor que se llama Belaúnde. Se va de Belaúnde, regresa con Toledo. ¿No es cierto? Él es ministro de Toledo, regresa con Toledo. Ahora es presidente. Entonces, él ha entrado y ha salido de la administración pública y ha sido asesor de empresas multimillonarias que han hecho muchos negocios con el Estado. Entonces, ¿en qué momento dejó de ser el asesor o lobista para ser funcionario público? Dejó en el camino amigos de él que hagan ese trabajo. Él siguió ganando dinero como funcionario público siendo lobista. Es algo bien complicado de establecer. Pero ¿cuál es el tema de decir la verdad? Eso no te puedes sentar a conversarlo en una comisión del Congreso y televisarlo, digo. No, y además yo creo que si estás tú en una competencia o en una actividad dura, muy dura, que te exige dedicación casi exclusiva para combatir la corrupción, evidentemente tienes que ser tú el líder de ese combate a la corrupción y este liderazgo lo ejerces también declarando tú primero. Es lo que debes hacer. Y parecería que aquí no hay ningún tipo de intención de liderar esta lucha contra la corrupción, que es hoy día, de acuerdo a las encuestas, es un problema mucho más grave, según la percepción ciudadana, que la propia seguridad. Víctor Andrés, el presidente de la República paga con nuestra plata espacios en televisión. Tiene su propio programa en donde entrevista a sus propios ministros, a los Chávez. El presidente de la República además tiene programa en una radio, en donde tiene una cantidad de plata publicitaria alucinante. El presidente de la República paga de nuestra plata, compra espacios en medios privados. Pero nos olvidamos que nosotros, los peruanos, somos dueños de Canal 7, el canal con mayor cantidad de repetidoras en el Perú. ¿Por qué el presidente de la República no puede decir, yo voy al Congreso? No es que vengan a mi oficina, yo voy al Congreso. Y le dice al presidente de Canal 7, y usted me va a televisar esto, y en Radio Nacional, como si fuera mensaje a la nación. Es más, el presidente tiene la prerrogativa de decirle a todos los canales de televisión, esto es un mensaje a la nación del presidente, y cortar la transmisión de todos los canales de televisión 4 horas y decir que el Perú vea en vivo y en directo, en señal abierta, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Lo puede hacer el presidente,
Porque cuando el presidente da un mensaje a la nación, corta las transmisiones. Y eso se acaba. Bueno, es que parecería que no se acabara. El problema es que no se va a acabar. Porque aparece, en fin, él está convencido que no se va a acabar, por eso es que no lo quiere hacer. Hay demasiadas preguntas allí cuya respuesta es complicada, ¿no? Es muy complicada. Tú no eres fujimorista, el otro día de Keiko. Y tú mismo has dicho, ¿sabes qué? No había más que preguntarle. Le preguntaron por la anotación del señor Barata y la señora dijo, yo no sé. Y está. No, que no te van a decir a ti, pues, que eres amigo del APRA, pues, hermano. Cuando tú eres, pues, ya, pues, el día que tú te mueras, Alan García mandar una corona de rosas negras, pues. ¿No es cierto? Claro que tú sí. tampoco le puedes inventar un delito a alguien porque lo odias. Sí, a pues. PPK no se le puede inventar un delito si no lo hay. No se le puede hacer a nadie, y menos a él, por supuesto, preguntas absurdas, ¿no? Preguntas sin sentido, ¿no? Preguntas que conducen a la presunción de una mentira o de una falsedad o de un delito en absoluto, ¿no? No es así, porque eso es antidemocrático. Entonces, ¿qué opinan? Además, los que estamos en política, los que estamos en el Congreso, en general, yo creo, de manera mayoritaria, tenemos una percepción de un respeto hacia la figura presidencial. Sobre todo los partidos que han sido gobierno alguna vez respetan mucho la figura presidencial. A nadie se le ocurre tirarse abajo un presidente. Yo creo que eso es una cosa casi golpista y no está en la mente, por lo menos de los que yo trato en el Congreso, nadie piensa así. No, hermano, el PPK va, responde, se para y se va. Y esto se corta y dice, bueno, yo ya fui y respondí lo que tenía que responder. Y ya está. La única vez que yo he visto una hostilidad hacia un presidente ha sido en el primer gobierno de García al final. Después, pues, del intento de expropiación de la banca, etcétera, y la inflación de 7.700%. El Congreso casi mayoritariamente repudió a García, pero claro, por eso es que García en su segundo gobierno ya no fue al Congreso, sino mandó la banda presidencial casi con un edecán, ¿no? Ajá. Pero en general, en el Congreso ha habido siempre una transferencia o transición democrática de un presidente al otro y no ha habido hostilidad. Víctor Andrés, PPK tiene todas, ahorita todavía con la subida de los metales, PPK el único tumbo que ya ni es sola que pasar es esto de la bajada. Si PPK va al Congreso y dice lo que tiene que decir claro, conciso, él puede ir con su abogado al costado inclusive. Por supuesto. Y nadie le puede decir, así como entró en la oficina, tú vendiste en el año 94 30 kilos de guaype. Eso no le van a preguntar. Entonces, eso el presidente lo da y pasa. Van a subir los metales. Hay un clima si no de concordia, de buen entendimiento con el Congreso. El Perú puede mejorar. PPK, de acá a 5 o 6 años, muy probablemente ya no esté en este mundo. Puede pasar a la historia como el presidente de la verdadera reconciliación y la reinserción del Perú al siglo XXI. ¿Por qué no va y dice las cosas como son? Está dejando una mancha atroz porque va a escribir cosas que le van a replicar también por escrito. No, y además hay otro problema, que este es un delito que no sé cuándo vaya a prescribir. En todo caso, todo lo que está saliendo recién ahora sale. De tal manera que es probable que cuando al día siguiente que baje la grada del poder sea citado por una comisión o sea citado por el Poder Judicial. ¿Y ahí qué va a pasar? Escuché que ha trabajado con Vela. Yo siempre cuento la anécdota. Yo vivía en San Isidro, Conde de la Monclova. Y yo lo veía bajar todos los días a Belaúnde a comprar fruta. Sí, así es. Y Belaúnde bajaba caminando, primero con Violeta y después sin Violeta, y caminaba hasta la esquina. Caminaba. Iba y compraba fruta el señor. Y después hacía una pequeña caminata hasta el Plaza Vea. Todo el mundo que sabe en San Isidro sabe dónde se habla. Solo. Ni siquiera con el de seguridad del Estado. Y yo creo que Belaúnde fue un mal gobernante. En el primero y en el segundo gobierno fue malo como gobernante. No lo hizo bien. Pero era clarísimo que la gente lo saludaba. El frutero lo saludaba.
Eso lo tiene que pensar PPK, es ser inmortal. Nadie, lo que yo acabo de decir, a mi hermano, pues es una broma. ¿Cómo vas a decir que fue mal presidente? Tuvimos terrorismo, tuvimos inflación, heredamos a la García. Eso de que fue mal presidente lo discutiremos en otro momento. Por eso te digo, pero lo que es, o sea, lo puedes discutir, pero no puedes discutir que es un pata que se comió la cana, que se comió el vejamen, que le dijeron ladrón, que regresó, fue presidente y de viejito caminó y se murió. Sí, y cargaba la bolsa de sus alimentos. Él mismo la cargaba para llevarla a su casa. A él nadie, lo que estoy contando es verdad o no. Sí, totalmente cierto. Con su fruta, y compraba su naranja, regresaba el viejito. Sí. Nunca nadie le dijo nada a Belaúnde. Y ya habría cantidad de gente que le podría decir. Entonces, eso es ser inmortal. Bueno, esa tranquilidad para poder vivir en tu país después de haber gobernado tu país más de 10 años es un tesoro. Es una fortuna. no contable, digamos, ¿no? Pero es una maravilla porque te paseas por las calles con el reconocimiento de la gente, ¿no? O la indiferencia de unos cuantos, por supuesto que siempre habrá alguien que no te haya querido. Pero es cierto, nunca nadie le dijo nada y o se le acercaban, o lo felicitaban, o lo alababan, pero nadie se acercó nunca a insultarlo. Yo he conversado con él, he caminado con él también muchísimas veces y eso es lo que siempre he notado. Le gritaban, adelante le gritaban. Sí. Eso es lo que le gritaban. Y el señor, ya estoy hablando de un hombre bien viejito. Claro, 89 años o 90. Estaba la manito el señor. Sí. No, además yo un día me lo encontré, él estaba una persona que le limpiaba los zapatos, lustrabotas. Claro. Se sentaba ahí un lustrabotas en una avenida, en la avenida Miguel Dazo, donde hay un lustrabotas, se sentaba y se hacía limpiar los zapatos. Nada más. Sin seguridad, sin presidente, 2 veces también presidente de la República. Eso es lo que tiene que hacer Kuczynski. Y hay gente que le dice, no vayas, que te... Por favor, a un congresista se va de boca y el presidente de la comisión le dice por un momentito al presidente. Además, yo te voy a contar una anécdota. Claro, cuando él era presidente no hubo ningún tipo de citaciones, pero él tenía una relación muy, muy cercana con todos los parlamentarios de diversos partidos políticos. Cuando viajó a Argentina, por ejemplo, a Buenos Aires a la toma de mando de Alfonsín el año 83, llevó a Malpica. Se presentó a Napurí, que eran... ultra anti-Belaúnde. Ricardo Napurí se presentó y llevó a Malpica. Y llevó a Moreira, que era su gran crítico en economía, y una serie de gente que lo criticaban. Él los llevó a todos en el avión presidencial a la toma de mando de Argentina. Y lo aplaudieron en Argentina muchísimo. Bush, que tuvo una entrevista con Bush, que había ido también a la toma de mando, Bush, que fue después presidente, en ese momento era vicepresidente, le decía, arquitecto, a usted lo aplauden en Buenos Aires y a mí me pifean, le dijo Bush a Belaúnde en la entrevista que tuvieron juntos. Claro, había pasado lo de las Malvinas y había un gran respaldo. Pero luego de que dejó de ser presidente, la Comisión de la Verdad lo citó. Y fue a la Comisión de la Verdad a entrevistarlo a su departamento. Comisión de la Verdad que estaban investigando 20 años de terrorismo. Ajá. Y él los recibió. Fue Salomón Lerner, fue en fin, todos sus miembros. Ahí los recibió, les dio una cita y a pesar de que había gente que le decía que para qué los va a recibir, que vayan a hablar con los ministros de defensa o de interior de esa época, no, él los recibió y tuvo una larga conversación. Entonces, él nunca se ha corrido y siempre ha dado la cara. Pausa, regresamos. Si ustedes le pueden recomendar a PPK que no vaya al Congreso porque de repente lo va a maltratar, alguien lo va a gritar, 251-9422, alguien lo puede insultar, alguien lo puede denostar. ¿Usted le recomienda a PPK que vaya o que no vaya? Que lo escriba, que lo mande por escrito. A usted le parece bien, mal, regular, lo convence, no lo convence. 9 de la mañana con 41, 251-9422, 467-4499. Aló, buenos días. Hola, buenos días, Fili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos, acá de Sacado Lima. Sí, cuéntame. Sí, Carlos, mira, sigue Fili, disculpa. Para mí a veces me resulta un poco escuchar una conversación larga que se han tenido sobre lo superficial.
pero no de fondo. El señor que está ahí es reelecto innumerables veces. Eso es lo que promueve la corrupción. Debería yo, mi opinión es personal, debería prohibirse la reelección de congresistas. Una preguntita. Dicho eso, con todo respeto, ¿puedes hablar del tema que nos está abocando de PPK en el Congreso, por favor? Mira, este Estado, este modelo de, entre comillas, para mí, democracia, este modelo neoliberal con esta constitución, es lo que genera que las personas delincan, ¿me entiendes? Tanto periodistas, tantos gobiernos regionales, ciudadanos comunes y corrientes, este modelo perverso, todo mercantiliza, la moral la vende. Y esto es una muestra más. Una pregunta. A un presidente que en los 90 hizo un lobby en favor del gas que son los chilenos, fue primer ministro del gobierno de Toledo. En un solo día la ley publicaron un decreto supremo para que Odebrecht pueda acceder al contrato y después la derogaron. Eso es una evidencia más de que este presidente, entre comillas, está metido pues en pista cabeza y a ver, yo te quiero hacer una pregunta que me parece importante. Tú hablas de un modelo neoliberal. Yo creo que tú puedes ser ladrón comunista o ladrón de derecha, porque hay corrupción en Brasil y fíjate, no era un modelo neoliberal. Ha habido corrupción en Argentina y era pues el socialismo del siglo XX. Y ha habido corrupción en Venezuela, y corrupción en Cuba, corrupción en Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver el modelo con que el presidente de la República recibe una coima? Esa parte no te entiendo. Al margen del nombre, olvídate del nombre PPK. Cualquier presidente, cualquier modelo. ¿Qué tiene que ver eso con que el presidente de alguien, una empresa extranjera, sea brasilera, coreana, china, americana, le dé una plata para perjudicar a su propio país? Explícame eso. Tú en tu casa pones reglas, normas, conductas. Y eso está, tanto como tu pareja, como tú, hay normas en una casa. Y los niños crecen en función a esas normas. Si de la calle ellos salen y delinquen, ya es otra situación. Pero tú tienes la responsabilidad de educar a tus hijos, así como el Estado tiene la responsabilidad de educar a los ciudadanos. ¿Me entiendes? Pero si es un modelo que perverse todo, que todo lo vende, olvídate pues, en tu casa tú pones toda la venta, tus hijos hasta a ti te venden, ¿me entiendes? Ese es el punto. Yo te entiendo, pero no lo comparto. Porque hemos tenido a un presidente con una determinada ideología, a otro con otra ideología, y hay sistemas en todo el mundo. Yo no creo, Víctor Andrés, que sea un tema de modelo, porque el que el presidente quiere que lo coimeen, lo van a coimear igual. Lo que hemos visto es el asalto de las empresas brasileñas al Estado peruano, comprando presidentes y ministros. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, que te lo permitieron. ¿El modelo tiene que ver con eso? No, en absoluto, ¿no? En absoluto. Tenemos regímenes corruptos de derecha y corruptos de izquierda, ¿no? El régimen, por ejemplo, más claro, lo que hemos visto más claro es en el tema de Venezuela, que hay una corrupción campante y es un chavismo revestido de izquierdismo o viceversa, ¿no? Sin embargo, han habido regímenes de derecha que no han sido tan corruptos. No digo que no hayan sido corruptos, sino que no han sido tan corruptos. Franco gobernó 40 años y que se sepa no ha dejado fortuna, no ha dejado negocios, etcétera, ¿no? En cambio, Batista gobernó muy poco tiempo y acabó rico. Perón gobernó gobernó mucho más y acabó también rico viviendo en España. Entonces, Trujillo fue asesinado y era un hombre rico que se enriqueció en el poder. O sea, ha habido muchos perejiménez, por ejemplo, ¿no? Ceausescu en Rumanía, izquierda, multimillonario. O sea, yo creo que la gente acá pues quiere llevar agua por su molino. Acá estamos hablando de un presidente de la República que tiene que dar la cara en vigencia plena de su poder. Exactamente. Y hay que catapultar su credibilidad al cielo. Así de sencillo. Así es, yo creo que la transparencia es fundamental. Claro, en las dictaduras ayuda a que no haya transparencia. Las democracias ayudan a que sí haya transparencia. Pero estamos en una democracia hoy día donde no tenemos transparencia. Fíjese, todos los contratos de concesión, todas las adendas que se han firmado de una serie de obras públicas entregadas a privados, no hay transparencia porque no se han publicado hasta el día de hoy. No se sabe, por ejemplo, la ruta de Lima, cómo se compraron, cómo se adquirieron, cómo se contrataron, cómo se han vendido después.
Bueno, no hay. O sea, ¿Susana Villarán no es de izquierda? Bueno, y entregó, Susana Villarán, siendo una mujer de izquierda, entregó unas autopistas alrededor de la ciudad que fueron construidas por el gobierno central, no por ella, por 30 años, a cambio de un 4% de los ingresos. Y 10 más. 10 más en la línea amarilla. Pero en las rutas de Lima, 4% de canon durante 30 años. Y los entregó para que suban el peaje y para que se queden ahí 30 años con 3 o 4 obritas muy pequeñas. Y van a recaudar 10.000 millones de dólares en 30 años. Y 12 también puede, porque así es. El dólar puede cambiar. O sea, eso es algo, una de las mayores groserías de Odebrecht en el Perú. O sea, haber entregado unas autopistas periféricas de la ciudad a una empresa privada para darle solamente a cambio 4%, una migaja, una propina, y la municipalidad se ha privado de 10.000 millones de dólares de ingresos durante los próximos 30 años. Y además, Víctor Andrés, la plata con que estos señores consiguen, lo que consiguen para hacer las obras nuestras, es con la caja que genera el peaje. Exactamente, porque no han puesto nada. O sea, le dieron el peaje. Así es. O sea, yo lo he conversado acá, tú eres un rival político feroz de Curi. Curi, pues es un niño de pecho al costado de esto. Una obra mucho más pequeña la de Curi que esto de acá. Pues. No, pero ya más, olvídate de la obra, la estructura del negocio. Además, o sea, acá le dieron, o sea, ya estaban las casetas, ya estabas cobrando, ya estaba hecho, ya toma. O sea, ni siquiera pusieron ni un metro cuadrado. Dice, o sea, eso es lo que está mal. Y no tiene que ver que sea de izquierda la señora. Y lo peor es, Felipe, lo peor es que a cambio de esas pocas obras que hicieron, 80 millones de dólares o 100 millones de dólares en obras, ya han vendido la mitad de la concesión en 450 millones y ya han recaudado otros 400 en el peaje y se quedan todavía 25 años más. No han previsto qué va a pasar dentro de 20 años, porque la circunvalación o la de evitamiento ya hoy día está colapsada. Hay 250.000 autos colapsados. Van a haber 500.000 dentro de 30 años o 600.000. ¿Dónde van a circular? Por el aire. Además, porque no está previsto que se amplíe. Y aprovechando que estamos con Vitocho, es tan importante que Pepe Cavalli que dé la cara y que aclare todo en una sesión televisada, pública, conocida, de 3 horas, 4 horas, reitero, exitosa, le da su señal. Así, todito, se cae la boca, bate, se cae la boca y lo pasas al señor. Porque falta el aeropuerto de Chinchero y además faltan varios aeropuertos más que tienen que ser muchos, claro. Estoy hablando como 4 o 5. Huancavelica, Jauja, Purímac, el aeropuerto de Tingoma. Hay varios aeropuertos más. Entonces, el presidente sabe si esto es así. Y tienes que reconstruir todo el norte. 170 puentes, 400 postas médicas. En el Cusco no hay un buen hospital como el Lorena. O sea, esto es básico, angular, para que PPK diga, Marc, acá estoy yo estoy acá. Yo no soy choro, yo no insisto, yo vengo a gobernar por ustedes. Estoy viejito, en rumbo al país, entrego mi banda y me muero como el mejor presidente de la historia del Perú. Eso lo podría decir así, tal cual. Bueno, ya respondí, vamos para adelante. ¿Algo más? ¿Tienen que preguntarme? ¿Algo más? Y se acabó y ya pasas el bache. Sin embargo, yo creo que PPK está bajo extorsión de Toledo. Bueno, o de otras personas también. Claro. ¿Lo tiene del cuello Barata? ¿Lo tiene del cuello Odebrecht? ¿Al propio presidente? Bueno, puede ser, ¿no? Elian Carr dijo que les sabía muchas cosas, ¿no? Por eso es que estos señores pueden vender Olmos, pueden vender Chavimochic, pueden vender... O sea, y pueden entrar y salir y hacer lo que sea. No hay uno ejecutivo de Odebrecht en la cárcel. Claro, porque... Ni uno en la cárcel. Ni uno con orden de captura. Acá en el Perú. Acá ninguno. Ni siquiera el portero. Cosa Nada. Pues que es un absurdo. Sí, y siguen recibiendo plata del Estado, ¿no? Es como si yo te robo el auto y me permites que lo siga trabajando, ¿no? Identificas al robo, identificas al ladrón, pero ya sigue usándolo, sigue siendo colectivo y después ya hablamos. Bueno, Olmos, Chagua, la integración de Cadasur son robos al Estado. Son obras que se han hecho sobrevaloradas. O sea, hay el 200 o 300% es dinero ganado indebidamente. O sea, hay un robo al Estado allí. Sin embargo, el Estado no quiere quitarle lo robado al ladrón, sino quiere que el ladrón siga administrando lo robado. Eso es inaudito.
9:52, vámonos a la pausa. Ya viene Lucar. PPK debe de ir al Congreso a dar la cara. Yo creo que sí. 251-9422. 251-9422. Llame usted con toda libertad de cualquier lugar del Perú. 467-4499. Pausa. Regresamos. La Caribeña. Nadine Ollanta no recibió a la Comisión de Fiscalización. Nadine la recibió y guardó silencio. Keiko acaba de estar en la comisión Lavajato y Alan García creo que viene la próxima semana. Ciertamente Keiko no ha sido presidente de la República, pero tiene un poder muy grande. La presencia o la ausencia, la negación de declaración o la declaración de estos involucrados en estas investigaciones. Yo entiendo que Humala y Nadine, como están detenidos, estén un poco, digamos, molestos y en contra de todo, ¿no? Estén un poco alterados, estén un poco amargados y por lo tanto no les interesa dar facilidades para nada. Pero en el caso de Nadine ya había antecedentes porque estuvo en la comisión, se le trató bien por supuesto, pero estuvo en la comisión y no quiso declarar absolutamente nada y se le invitó a que se retire porque, en fin, no quería declarar nada. Cuando estaba libre. Cuando estaba libre, antes de ser detenida y se refería solamente a que ya había declarado toda la fiscalía y por lo tanto no tenía que declarar a la comisión. Entonces, hay una actitud o una estrategia, a mi modo de ver, equivocada. Yo creo que podrían convencer con buenas respuestas al Congreso de que la causa de ellos es justa y que hay un cierto abuso, pero evidentemente no quieren hacer ningún esfuerzo en demostrar eso. Quizás porque sepan que el esfuerzo es inútil, porque las cosas que hay contra Humala son bastante contundentes, ¿no? Bastante ciertas, los 3 millones, y luego en el gobierno de Humala se han firmado contratos con Odebrecht, los más, en montos, no en número, pero sí en monto, los más grandes que ha habido en el Perú. Es decir, el gasoducto del sur, solamente 7.200 millones, es casi un canal y medio de Panamá. Y eso se firmó en la época de Ollanta, y aumentando o sobrevalorando una obra que debió costar 1.300 millones de dólares. Y además con un gas que se sabe que no es suficiente. Y con un subsidio de 900 millones de dólares anuales, porque el tubo no iba a estar lleno. Mientras no esté lleno, el peruano de a pie pagaba la diferencia. Todos íbamos a pagar la falta de gas para subsidiar a la empresa. 900 millones durante 30 años, hubiese sido 20 y tantos mil millones de dólares si no se hubiese llenado el tubo, como evidentemente parecería que no se iba a llenar, porque ahora lo han vuelto a decir que no hay gas suficiente. Entonces, todas esas obras, esas mega obras que son mega corrupciones. Talara, Chinchero. La línea 2 del metro. Así es. Todo eso fue hecho en época, lamentablemente, se empezó, se terminó, o se firmó, o se avanzó con Humala. Entonces, Humala, es decir, aunque no haya sacado un sol, que no lo sé, pero evidentemente hay una responsabilidad ahí total de una inexperiencia y una falta de objetivo, ¿no? Está la diferencia, pues, para con Keiko, que estuvo el otro día. O sea, no es que hay una anotación. El dicho de Barata, yo les di a ellos la plata, y además en las declaraciones que ellos ponen ante la OMP, pues tienes cualquier cantidad de aportes fantasmas recontra probado. No, y además la adenda de Nadine, que ella, las cifras de Nadine de su adenda coinciden con lo que dice. O sea, la agenda, las agendas de Nadine, las agendas privadas de Nadine, su cuaderno de notas, su cuaderno de cifras coincide con lo que dice Barata. Yo le decía, pues, tú, pues, que has sido crítico de Alan García toda una vida, o Nicolás, ¿no es cierto? ¿Qué no haría Nicolás como periodista por tener la agenda de Alan García? O tú como recontracrítico de Alan García... Alan García no tiene agenda, puto. No. Tiene memoria. No, perdón. Estás equivocado. Alan García sí tiene agenda y se apunta. Todo el mundo que trabaja con García sabe que él tenía una agenda y que escribía. Todo el mundo que trabaja con Fujimori dice que Fujimori escribía más que cualquiera. Hablaba poco y escribía. A lo que voy yo, pues, que está ahí. Entonces yo le pregunto ahora a Nicolás, porque acá estamos hablando de la presencia de PPK, de la presencia... Ahora viene otra presencia de Alan García. ¿Tú crees que todos los políticos tienen que pasar por el aro y tienen que ir?
No, yo creo que sí, pero lo que a mí me preocupa más que la investigación parlamentaria, que yo no sé sinceramente, tú mismo comentabas que de nuevo trajo la presentación de Keiko, que no supiéramos ya, que no se hubiera publicado nada. O sea, lo que necesitamos es información nueva y relevante. ¿Quién tiene esa información relevante? La tienen los brasileños, la tiene barata. Entonces, algo hay que hacer, yo no sé qué, para que Hamilton Castro se siente con Barata y le diga, a ver, señor Barata, ¿qué quiere? Que le hagamos un monumento en una plaza. Se lo hacemos, señor Barata, pero denos usted toda la información. No. ¿Quiere impunidad total? Le doy impunidad total. Usted no va a ir media hora a la cárcel y no va a dar $1. Pero, un momentito, a cambio de eso, usted nos tiene que decir, una por una las obras, una por una las personas en este país, sean del nivel que sea, y hayan estado donde hayan estado, que hayan recibido comisiones ilegales. Y te estás olvidando de Odebrecht. Y se acabó la historia. No, pero discúlpame, y de Odebrecht. O sea, Odebrecht es un delincuente, Marcelo y el papá. El papá está en su casa, Marcelo está en la cana. Entonces, ¿cómo va a ser posible, Nicolás, que el Perú no haya actuado frente... No hay un solo brasilero en la cana acá, y Odebrecht como que... Pero además es una historia larga, y Vitocho se tiene que acordar. En el primer gobierno de Alan García, cuando yo trabajaba con César Gilero, no me acuerdo si fue en la revista así, o en el programa En Persona, o en los dos. Porque una cosa que descubrí cuando entré a la televisión, a la magia de la televisión, te pasabas contando historias en la prensa escrita, no pasaba nada. La ponías en televisión y se caía el ministro. Como el tema de la carne malograda, ¿te acuerdas que cada vez que me ve Remigio Morales Bermúdez se enferma? Pero en esa época, o sea, te estoy hablando del primer gobierno de Alan García, nosotros hicimos, porque yo fui el reportero que trabajó esas notas, 2 historias, Chavimochic y Charcani. Las 2 obras, La Plata del Banco de Brasil, las 2 obras hechas por Odebrecht, las 2 obras irregulares, con fallas técnicas, sobrevaluadas. Escúchame, el día que soltaron el agua para Charcani, resulta que el agua era fría y la montaña era caliente y se quebró todo el túnel y hubo que forrar el túnel. ¿Por qué? Porque no había habido supervisión, porque no habían hecho estudios básicos, elementales. O sea, la obra terminó multiplicando su precio de una manera absolutamente irresponsable. ¿Qué pasó? Nada. Y estamos hablando del primer gobierno de Alan García. Entonces es de presumir, ¿no?, o de suponer que si como ha contado Joseph Maiman, esto era un cartel, digamos, esto viene operando hace rato. Y no era Marcelo, el que estaba en esa época, era el papá de Marcelo, el que hacía los negocios. Que ya murió el padre, creo. La verdad no. El hijo está preso, el padre murió, sí. Murió hace 2 años. Ahora, No, creo que el papá está en prisión domiciliaria en Brasil. Claro, pero el tema ahora con PPK, ¿sabes cuál es? No el abuelo. Claro, el tema con PPK es que es una situación muy incómoda para PPK porque, o sea, él tiene una sociedad con este señor Sepúlveda, el chileno, la tenía, no sé si la mantiene, que ha hecho negocios con Odebrecht. Entonces la pregunta es qué tipo de negocios, si es verdad o no que hicieron una consultoría para el tema del manejo financiero de la interoceánica. O sea, de esa obra por la que Toledo, ¿no es cierto? Claro. O sea, si una compañía de la que era socio nuestro actual presidente en esa época le prestó servicios o no. ¿Y por qué terminó asociado incluso a una ONG con Barata? O sea, hay un montón de preguntas que tendrían que ser respondidas, que son incómodas, que son incluso de consecuencias políticas imprevisibles, ¿no es cierto?, según el resultado, pero ¿qué haces? ¿No las haces? Porque esa es la discusión que yo estoy seguro está habiendo en este momento en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, que es las consecuencias políticas de este tipo de interrogatorio para la estabilidad política del país. Y es bien complicado. Bueno, pues, hermano, Nicolás, el que se mete a la política o se mete, es como que tú y yo nos molestemos porque nos digan cualquier cosa en el Twitter, en el Facebook, que tú vas a la... Hay cosas, precios que tienes que pagar, como Víctor Andrés, como... El que se metió a la política y para ser presidente tiene que saber que ese es el precio que tiene que pagar. El tener que sentarte frente a una persona y responder sobre cosas que son tan evidentes. Lo que se está jugando en el Perú es una cuestión bien grave. Yo lo conversaba ayer largo y tendido con Wong, que es un empresario conocido, doña abuela. Lo que se está jugando en el Perú es mucho más grande que lo que la gente cree. La gente está harta del sistema, está harta de los políticos. Cualquier aventurero puede ganar. Se ha ganado Humala. Se ha podido pasar a la segunda vuelta Verónica Mendoza. Alguien de las características de Antauro Humala sí puede ser presidente. Claro, pues, pero ¿sabes cuál es el tema? Que tú no resuelves el problema
haciendo lo que se pretende hacer con la propuesta de Mauricio Mulder de que solo puedan participar en las próximas elecciones los partidos que tengan por lo menos 3 años de inscrito. Ahí sí estoy de Pero acuerdo. ¿sabes por qué? Porque eso te elimina a todas las nuevas fuerzas políticas. No, por falso. supuesto que te las elimina. Señor, discúlpame. ¿Cómo que no? Discúlpame. Yo quiero ser candidato a la presidencia. De los 22, te alquilas uno. Perdón, cuando por lo menos 18 levanto la mano, ¿quieres? Ya va. ¿Cómo hace posible pero eso está en mal, pues, 22 Philip. no alquilar? Pero ¿cómo? Haz política. Pero eso es lo que han estado haciendo. No, Hay señor. gente que ha sido candidata alquilando el partido. No, Barnechea O sea, no alquiló Acción Popular. Barnechea fue, se metió, ganó una elección y fue candidato. ¿O no? Claro que sí. Perfecto. Ya, pero te vas a volar, con esa ley te vuelas a Guzmán, a menos que obligues a Guzmán a alquilar un partido, ¿no es cierto? que Te vuelas a trabaje ese Verónica vago, Mendoza, hermano. que va a tener que... Ese vago tiene que trabajar. Es un ocioso, es un haragán. Que haga política. Tienes 22 posibilidades, hermano. Hay 24 partidos inscritos, ¿ah? ¿Cómo no vas a poder comer? Si tan bueno eres, vas a ¿Y comer. dónde están? No existen, pues, Vitocho, no existen esos partidos. Hay grito y hay 45. Hay que renovar la clase política. 10 y 5. Hay que ir a tomar desayuno, Nicolás, te dejo. Ha sido muy amable, como Muchas siempre, gracias. la clase de historia de Víctor Andrés García Belón. Vámonos a la pausa, regresamos. Queda lo que queda de Lucar en Éxitos.